Ahora, en esta clase lo que vamos a ver son los tipos de datos. El lenguaje de programación Go es tipado, así que es muy importante conocer los tipos de datos antes de pasar a definir los variables. Si nos vamos a seguir a los apuntes de nuestro curso, nos vamos a seguir a los tipos de datos. Aquí tenemos los tipos de datos, como por ejemplo los números enteros. Estos serían los tipos de datos primitivos, los enteros, que son los números enteros, los flotantes, los que tienen un punto flotante, que son los decimales, cadena de texto y otro que serían los booleanos. Estos booleanos solo existen dos valores, el cual son el true, que es verdad, y false, que es false. Si nosotros definimos un tipo de variable de tipo booleano, pues simplemente tendríamos que asignar un valor ya sea true o false. Aparte de eso tenemos otros tipos de datos que son derivados. Esto ya es un poco avanzado que los estaremos viendo más adelante de este curso, que son los punteros, arreglos, estructuras, uniones, funciones, slicing, interface y esos temas que lo vamos a ver más adelante. Los números enteros se pueden definir de acuerdo al rango que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos almacenar un número pequeño, podemos definir de esta forma, uint. El uint 8 prácticamente tiene un peso de, reserva un espacio de 8 bits, el cual solo puede almacenar desde 0 hasta 255, prácticamente solo números positivos. De esta forma aquí hay uint, uint 16 de 16 bits, esto ya almacena más números o números un poco más grandes. Por ejemplo, esta cantidad aquí tenemos de 0 a 65.535 y tenemos uint de 32 bits. Este también ya almacena un poco más grande. Este es prácticamente, podemos definir cuando nosotros queremos almacenar un rango específico. Estos serían prácticamente los uint, ya sean de 8, 16, de 32, 64, son para números positivos, pero tenemos los int, que prácticamente int 8, int 16, int 32, int 64, que lo que hacen es almacenar números enteros, ya sean negativos o positivos. Y aquí tenemos los rangos, qué cantidad de números pueden almacenar cada variable de este tipo. Por ejemplo, si nosotros definimos un variable de tipo int 8, pues simplemente va a almacenar desde menos 28 hasta 127. Y de esta forma hasta int. Y los números flotantes para almacenar números decimales tenemos dos, que son el float de 32, que es de 32 bits, y el float de 64, que es de 64 bits. Y también tenemos, aparte de eso, esto que son para números grandes, para números muy avanzados, que son los complex, que son para los números complejos. Y como ves, aquí hay de 64 bits y de 128, que ya son para números complejos. Aquí te muestro para que tengas idea de que este tipo de dato existe. Otra implementación de tipo de dato en Go que podemos definir son de esta forma. Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar un tipo de dato de 8 bits, entonces simplemente tal vez podríamos poner byte. O si nosotros queremos almacenar un número que ya sea negativo o positivo de 32 bits, podemos poner runny. Este byte solo va a almacenar números positivos. En cambio el runny almacena ya sean negativos o positivos. Y simplemente podemos poner uint sin indicarle si es uint 8 o uint 16, pues solo ponemos uint y esto puede almacenar ya sea de 32 bits o 64 bits, o para números ya sean de negativos o positivos. En este caso podríamos poner simplemente int. Y estos tipos de datos podemos mostrar por pantalla. Por ejemplo, ya hemos mostrado una que es el Hola Mundo. Vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Si aquí vamos a utilizar el paquete fmt y ponemos .println, y aquí vamos a poner un tipo de dato que puede ser cadena de carácter, hola, guardamos. Entonces este tipo de dato sería de tipo string, de esta forma, que son cadenas de caracteres que ponemos string. Ahora, otro tipo de dato que puede ser de tipo entero, así que podemos mostrar fmt.println. Los números enteros o los flotantes simplemente podríamos poner directo de esta forma, sin poner comillas ni nada. Esto sería de tipo int. Ahora, si ponemos que es de tipo entero, de tipo flotante, por ejemplo, podemos poner 2.5 y esto sería
de tipo float, ya sea de float de 64 o float de 32 bits. Ahora, otro valor que puede ser es el booleano, así que podemos poner aquí fmt.println. Los booleanos solo existen dos valores, ya sea true o puede ser false. Aquí lo vamos a dejar por momento true. Estos serían los tipos de datos primitivos o los tipos de datos básicos. Si pasamos a ejecutar este archivo, aquí podríamos poner go run main.go, lo que nos va a mostrar simplemente va a ser mostrarnos o devolver esos datos, que sería de tipo string, esto sería de tipo entero, flotante y booleano. Ahora que conocemos los tipos de datos, podemos definir una variable para cada tipo de dato.